Dios les bendiga, estimados hermanos y amigos. Bienvenidos a su programa Alumbrando Nuestro Camino. Su servidor Felipe Nava, aquí con nuestro pastor Efraín Valverde III. Damos muchas gracias a Dios por esta nueva oportunidad que nos da de regresar a las ondas del aire por medio de esta estación de radio, Radio Resplandecer. Damos gracias a Dios por estas conexiones que tenemos para hacer notorio lo que la palabra del Señor nos encomienda que hagamos notorio, que hagamos a saber a los que escucharen, los que tuvieran oído para escuchar. Antes de continuar, les pido que me acompañen a pedir al Señor su bendición en esta mañana. Padre mío, delante de ti nos presentamos con mucha necesidad de que tú confirmes lo que hablamos, lo que decimos, lo que compartimos con nuestros hermanos, con nuestros amigos, Señor, por este medio. Te pedimos, Señor, que tú confirmes tu palabra, porque de allí es donde es nuestra base para hablar lo que hablamos, Señor. Te pedimos, Padre Celestial, que unjas los oídos de los que escuchan y que traigas más gente para escuchar a lo que se comparte en esta radio, Señor, para ser edificados, construidos y poder estar firmes en este último tiempo. Gracias te damos, Señor, por este privilegio. En el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. En esta mañana queremos aprovechar el tiempo, el breve tiempo que se va muy rápido y no alcanzamos a disertar ampliamente muchas ocasiones porque es el tiempo reducido, pero les pido que si traen su Biblia y si no, escuchen esta porción que vamos a escuchar en esta mañana, basado en el antisemitismo que está creciendo y aumentando como nunca en este último tiempo, y es también señal de que el Señor está pronto a regresar por su iglesia, por su pueblo Israel. Aquí voy a dar lectura a Romanos 11:1 y verso 2, 1 y 2. Romanos 11:1 y 2. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita de la simiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual antes conoció? ¿O no sabéis que dice de Elías la Escritura, como hablando con Dios contra Israel, dice: Señor, a tus profetas han muerto y a tus altares han derruido, y yo he quedado solo y procuran matarme? Mas ¿qué le dice la divina respuesta? He dejado para mí 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, han quedado reliquias por la elección de gracia. Así es de que, mi hermano, sigue disertando el apóstol Pablo sobre la elección del pueblo de Israel. Podemos entrar en más detalles sobre ese punto que presenta el apóstol, pero en esta mañana queremos tocar sobre lo que relaciona a los vientos fuertes del antisemitismo. Como nunca están soplando vientos del antisemitismo por donde quiera, con mucha fuerza. Hay muchas opiniones, están usando todas las redes sociales y las noticias y diferentes medios para convencer y cambiar las mentes de mucha gente que antes estaba seguro de que el pueblo de Israel es el mismo, el que está ahorita allí en pie en la tierra es el mismo, son los descendientes del pueblo que el Señor eligió cuando le dijo a Moisés que le dijera a Faraón: Israel es mi hijo, mi primogénito. Israel es mi hijo, mi primogénito. Fíjese con qué exactitud, con qué claridad lo dijo el Maestro, el Dios eterno, el príncipe de paz. Israel es mi hijo. ¿Qué más claro se puede pronunciar, decir estas palabras, palabras que describen el lugar que tiene Israel en el plan del Señor, en su propio plan que ha estado desarrollándose
Y dice así, mire, para decir exactamente como se le fue dicho al primer líder de Israel. Aquí en Éxodo 4:14 dice: entonces el Señor se enojó contra Moisés y dijo: ¿no conozco yo a tu hermano Aarón? Y el que hablará aún, he aquí que él te saldrá a recibir y viéndote se alegrará con su corazón. Y la encomienda que se les da a estos dos varones es de que digan, que declaren quién es el pueblo de Israel que tenían esclavizado. Tenían esclavizado el faraón y no quería dejarlos ir. Y llegó el tiempo para que salieran. Y no quería este hombre, este rey rebelde, no quería soltar al pueblo que pertenecía a Israel. Y todos, creo que la grande mayoría, han leído y se dan cuenta o han escuchado de cómo el Señor sacó a su pueblo de la tierra donde estuvieron por 400 años. Y de allí el Señor planeó sacarlos y se formó un pueblo. Entraron 70 varones, 70 humanos, 70 judíos, 70 israelitas, 70 personas a Egipto. Y salieron más de 600,000, no contando a las mujeres y los niños. Era un número bastante grande que salió de allí con Faraón. Bajo el régimen de Faraón, el Señor los sacó con muchos milagros y prodigios. Esta historia todo el mundo la ha escuchado, hasta los ateos la han escuchado. Pero lo tremendo de este tiempo en el que estamos viviendo es que todas esas historias están siendo puestas en dudas. Hay gente experta en cambiar la verdad en este tiempo como nunca, y hay verdades que no se pueden ni se deben de cambiar o intentar cambiarse. Pero es el tiempo en el que estamos viviendo, mi hermano, en el que Dios está permitiendo para anunciarnos precisamente la hora, porque Israel también lo escogió como un reloj. Lo que sucede ahí en ese pueblo tiene que ver con el último tiempo, con el tiempo del regreso del Señor. Rápidamente elaboramos un poquito sobre los eventos más sobresalientes. Israel, después de estar cerca de 2000 años fuera de su tierra, regresó milagrosamente de las cenizas mismas de Hitler, de Alemania, cuando fueron torturados, burlados y matados. 6 millones alcanzó este hombre sanguinario con aquel odio que tuvo, que se llenó este hombre, odio contra el pueblo de Israel, y salió de ahí salieron para formarse lo que ahora se llama el moderno Estado de Israel. Un milagro de milagros, un milagro que aún la gente que no cree ni en la Biblia reconoce y ha escrito positivamente sobre ello. Y algunos han hasta dicho: ¿quién no puede creer que este pueblo es de Dios? Viendo todo su historial, todo lo que han tenido que pasar, y cuántas veces han intentado muchas civilizaciones a acabarlos, a destruirlos, y no han podido hasta hoy. La verdad que ni podrán. Es un pueblo indestructible. ¿Por qué? Porque Dios, el Dios indestructible, creó este pueblo para su gloria, para su honra. Muchos están siendo llevados por los fuertes vientos del antisemitismo, precisamente por estas ideas que están corriendo por donde quiera. Mi hermano, mi hermana, mi amigo, mi amiga, ten cuidado con lo que oyes, ten cuidado con lo que consumes, ten cuidado con lo que escuchas en la radio, en la televisión, en la computadora o lo que lees. Hay que mirar de dónde viene, cuál es la fuente donde se está escribiendo o explicando cosas que pueden cambiar fácilmente la mente del que no está bien cimentado, bien
profundizado en lo que Dios dice de su pueblo. Cuidado con los antisemitas cubiertos de cristianismo. Fíjese, en el mismo cristianismo hay antisemitismo como nunca. Esa membresía de antisemitas está en aumento como nunca en la iglesia, la llamada iglesia. Aún allí tiene uno que tener cuidado que escucha, cómo se refieren los predicadores, los enseñadores concerniente al pueblo de Israel. Apeguémonos a los datos bíblicos e históricos irrefutables que confirman el lugar especial que Dios ha dado a su pueblo Israel. Fijémonos bien de dónde tomamos nuestra información. Hay muchas fuentes de información que está corrompida y tienen la intención de desvincular las mentes de la verdad. Leamos los datos bíblicos y las ayudas comprobadas con la palabra para que no seamos llevados por los vientos de duda, de confusión y al final de incredulidad. Y hay muchos que ya han llegado a ese punto. Empezaron dudando, empezaron oyendo cosas de gente que ya era gente declaradamente antisemita y al rato lo dejaron y ahí se quedaron hasta que entraron en la incredulidad de lo que ya la palabra del Señor ha afirmado. Está bien afirmado y confirmado por la palabra de Dios de que el pueblo de Israel no se ha acabado, no fue destruido por completo. Aún todo lo que el Señor trató con ellos y la mortandad que ha venido al pueblo de Israel, eso no ha acabado. Dios no ha cambiado su opinión o su plan con su pueblo Israel, su hijo. En la palabra del Señor, Israel es llamado la niña de su ojo. Así es de que tengamos mucho cuidado, mi hermano, en este tiempo en el que estamos viviendo. Hay muchos cristianos y no cristianos que están cuestionando a los judíos, diciendo que los actuales judíos no son los descendientes de los judíos de la Biblia. Así empieza a deslizarse, poniendo duda, y el que lee y no confirma con la Biblia llega a caer en ese engaño. Yo conozco personalmente bastante gente que ya antes entendía esto que estoy diciendo y ahora no nomás lo duda, sino que ya no lo cree y aún se ha lanzado a hablar imprecaciones en contra del mismo pueblo de Israel. Así es de que esa enfermedad no se queda en su primer estado, sino que va caminando y va llevando al que es llevado cautivo por este engaño para que aún maldiga al pueblo de Israel. Y ya sabemos que cualquiera que eche maldición, dijo el Señor a Abraham y a su descendencia, dijo: maldito el que te maldijere y bendito el que te bendijere. Esa promesa está en pie, mi hermano, mi hermana. Si tú maldices al pueblo que Dios ha bendecido y sigue bendiciendo en medio de sus problemas que fueren, pero Dios es el que lo dijo, Él es el que lo estableció y no ha cambiado su plan sobre su pueblo Israel. Y si tú te levantas en contra de eso que está, ese dictamen bíblico y divino, te vas a meter en graves problemas con el mismo Creador. Te lo garantizo que vas a tener problemas graves en tu mente, con tu fe, con tu confusión, dependiendo en qué estés, en qué lugar estés. Si no eres creyente, también hay juicio para los que maldicen al pueblo de la Biblia. Israel tiene su historia bien datada y conectada con la lista de los miembros de su raza bendita. Dios los movió para que su historia quedara escrita y clara, para poder identificar la historia de sus generaciones y protegerlos, proteger su identidad que ahorita está siendo cuestionada como nunca. Si hay una gente que puede rastrear sus raíces, es el pueblo de Israel. Déjeme lo repito, si hay una gente que puede rastrear sus raíces, es el pueblo de Israel. Ellos tienen y tienen escritos, tienen grabaciones, tienen archivados muchos datos que comprueban, y aparte de los datos está mucha evidencia
en la misma tierra donde hoy han regresado. Óigame, es abundante. Yo creo que es el último pueblo, el último lugar que se debe cuestionar, viendo toda la superante evidencia de que el pueblo Israel es el pueblo escogido de Dios. Acordémonos que Israel juega un papel súper importante en las profecías últimas y en toda la historia, pero especialmente en las últimas. Por eso es de suma importancia el que no nos dejemos ser confundidos por los que están poniendo en tela de duda la identidad del pueblo de Dios. Las promesas de Dios para su pueblo no tienen caducidad, no se vencen, no tienen vencimiento. Así es de que el Señor dijo estas palabras desde el principio: Israel es mi hijo, mi primogénito. Ahí en Éxodo 4:22. Israel es mi hijo, mi primogénito. Palabras del Creador. Fijémonos que no dijo era mi primogénito. No dijo en término pasado, en tiempo pasado, sino dijo es mi primogénito. Y ese presente sigue siendo actualmente válido en el presente tiempo en el que estamos viviendo. El libro de los libros está repleto de promesas hacia ese pueblo escogido del eterno Dios. Nadie puede cambiar el edicto del Creador de los pueblos y razas. Déjeme, repito esta frase para que usted tome nota de ello. El libro de los libros está repleto con promesas hacia ese pueblo escogido del eterno Dios. Nadie puede cambiar el edicto del Creador de los pueblos y razas. Y los que han tratado de hacerlo ya no existen. Ya no existe el imperio babilónico, ya no existe el imperio griego, ya no existen los filisteos, ya no existe los que están ahorita en los medopersos, y la lista sigue de gente que ha tratado de borrar del mapa de la tierra este pueblo, y ellos son los que han sido borrados, ya no existen. Así es de que mi hermano, mi hermana, toma nota de estos razonamientos para que afirmes tu mente en esta porción de tu creencia y mi creencia, que debe estar sólida e inconmovible. Hay algunos que no tenemos ningún problema con esa distinción del Todopoderoso sobre su pueblo original. O sea, hay gente que hemos aceptado y nos da gusto que ellos, aun que ellos lo digan, que somos únicos, somos pueblo del Dios de Jacob, del Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Nosotros nos gozamos con que ellos acepten y honren su lugar que Dios les dio. Me acuerdo que tuvimos un encuentro con un judío aquí local. Estábamos tomando un café una tarde, en la noche, y se acercó para pedirnos que si había alguien entre nosotros que sabía pintar. Él necesitaba a alguien que le pintara su casa, y ya le introduje a uno de los hermanos que estaba allí. Mira, él es pintor, y entablamos una plática y me dijo su nombre, su apellido Cohen. Le dije: Cohen, ¿eres judío? Dijo: sí. ¿Cómo sabías? Pues tu apellido lo dice todo. Ese apellido viene desde el tiempo de Moisés, la tribu de Leví, que escogió el Señor para servir en el templo. Dijo: ¿y cómo sabes tú tanto de nosotros? Le dije: porque hemos tenido, gracias a Dios, hemos tenido pastores, seguimos teniendo pastores que nos adoctrinan, nos enseñan esto. Ustedes, le dije, ustedes son únicos, son el pueblo elegido de Dios, hijo. Dijo: no, somos iguales que todos. Dije: no, son únicos, hijo. Y se molestó, dijo: no, somos iguales que todos los seres humanos. Ok, puedes decirlo, pero no es cierto eso. Ustedes, Dios los hizo únicos, y se inclinó y bajó la voz. Dijo: no digas eso. Por eso nos odian, porque dicen que nosotros nos creemos. No es que se crean, le dije, es que son. Con nosotros no te apures, nosotros no tenemos problema con eso. Nosotros nos da gusto que ustedes tomen su lugar porque Dios se los dio. Así es de que argumenta con Dios si quieres. Dile a Dios que no es cierto. Dijo: no, con él no voy a argumentar. Dije: pues entonces estoy diciendo lo que dijo el Dios, el que dijo: Israel es mi
pueblo, mi unigénito, mi primogénito. Perdón, es mi primogénito. Así es de que te conviene a ti, mi hermano, nos conviene a nosotros estar como pueblo de Dios entre el pueblo gentil, estar seguros de esto para ayudar incluso a los que están confundidos y se siguen confundiendo más. Dios manifestado en carne ha conectado nuestro mismo destino espiritual y eterno con ese pueblo, el pueblo judío. Juan 4:22, ya sabe muchos que dijo el Señor, el Maestro. El Dios de la iglesia es el mismo Dios de Israel, y Él dijo, la salvación viene de los judíos. No lo dijeron ellos, lo dijo el dueño de la salvación, el que es la salvación. Allí en Juan 4:22. Y todo el plan de Dios empezó con ellos. Fíjese también estos razonamientos para que le ayuden a poner en su lugar cada pedazo del rompecabezas. Todo el plan de Dios empezó con ellos. Génesis 12, 2 al 3, Deuteronomio 6, 4 al 6, y termina con ellos. Zacarías 12, 1 al 3, 14, 2 al 4, Apocalipsis 21, 12. La iglesia gentil somos parte de ese plan. No somos reemplazo de Israel. Cuídese con eso. Hay unos que están diciendo que la iglesia reemplazó a Israel. Es mentira. Es mentira del diablo eso. Nadie va a reemplazar al pueblo de Israel. El pueblo de Israel va a estar en su lugar que Dios les dio hasta que el Señor regrese. Cuando el Señor regrese van a entender quién es el Señor, que ahorita no entienden la mayoría, aunque ha habido muchos, y aunque la iglesia, me regreso un poco a la historia, aunque la iglesia en sus principios fue totalmente 100%, la iglesia fue judía. Óigamelo bien, la iglesia en sus principios 100% era judía. No era mitad como después fue, mitad judía y mitad gentil, sino que era 100% judía. El Señor se manifestó como judío aquí, cuando vino a participar de carne y sangre. Todos los apóstoles eran judíos. Todos los profetas eran judíos, pero en aquel tiempo se les llamaban israelitas. Y otros nombres, pero es la misma gente, mi hermano, mi hermana. No desconectemos lo que Dios conectó para no hacernos daño nosotros mismos. Dios ha conectado los eslabones desde que llamó al pueblo de Israel, desde que entró a Egipto y que se multiplicó con la familia de Jacob. Ahí, como dije al principio, entraron 70, números redondos, 70 personas. Salieron 600,000 sin contar las mujeres y los niños. Era unos millones de gente que salió de ahí para llevarlos hacia la tierra de Canaán. ¿Y cuál es la tierra de Canaán? La que está ahorita, donde viven ahorita, donde están ahorita establecidos. Esa es la tierra prometida. El Señor movió a los que estaban allí, hizo cambios porque Él es el dueño de todo el universo. De toda la tierra es de Él. Y Él escoge a quién pone y dónde lo pone. Así es de que también eso está siendo debatido y tratando de mover la opinión, mover los datos y todo aquello, pero no se puede mover. La palabra del Señor es firme y es permanente y no pasa de moda. No cambió lo que está escrito allí, sino que sigue siendo. Acuérdese una vez más, es imposible que la iglesia haya reemplazado al pueblo de Israel. Acabamos de leer uno de los escritos que todo mundo conocemos, creo yo. La pregunta que hace el apóstol Pablo: ¿ha desechado Dios a su pueblo? Y contesta enfáticamente: en ninguna manera, en ninguna manera, de ningún modo. El apóstol lo declara en forma enfática, en forma firme, que no se puede argumentar con ello. ¿Ha desechado el Señor a su pueblo? Ni lo desechó entonces, ni lo ha desechado ahorita. Así es de que tengamos cuidado con las olas, las enseñanzas, vamos a decirlo así,
enseñanzas torcidas de la Biblia para convencer al cristiano que Israel no es el pueblo. El Israel actual no es el pueblo original de Dios. Tengan cuidado con esos mensajes, ya sea fuera en el internet o en la iglesia donde estuviere. Si usted escucha algo al respecto, tenga cuidado, busque datos bíblicos que le van a comprobar todo lo contrario. Israel sigue siendo el pueblo escogido de Dios y no lo ha deshecho, no lo ha desechado. Ahí en el capítulo 12 de Zacarías encontramos, lo refiero en estos últimos momentos que nos quedan, y le invito que lo anote para que usted mismo lo lea con detenimiento y lo estudie y le pida al Señor que le aclare, si es que no está claro en su mente, estas verdades inconmovibles. Dice aquí en el capítulo 12 de Zacarías, dice el verso 10: y derramaré sobre la casa de David, una vez más estoy leyendo Zacarías 12:10, derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y harán llanto sobre él como llanto sobre unigénito, afligiéndose sobre él como quien se aflige sobre primogénito. En aquel día habrá llanto, gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Adadrimón en el valle de Megido. Fíjese, sigue diciendo el profeta. Nos vamos al capítulo 13 enseguida, verso 6. Mire lo que dice Zacarías 13:6. Y le preguntarán: ¿qué heridas son estas en tus manos? Estamos hablando del día cuando el Señor regrese. Tenga en mente, una vez más, Zacarías 13:6. Y le preguntarán: ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá: con ellas fui herido en casa de mis amigos. Óigame, el capítulo 14, versículo 2 dice lo siguiente: porque yo reuniré todas las gentes en batalla, dice el Señor, contra Jerusalén, y la ciudad será tomada y saqueadas serán las casas y forzadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será talado de la ciudad. Después saldrá el Señor y peleará con ellos, con aquellas gentes, como peleó el día de la batalla. Y luego el verso 4 dice: afirmaránse sus pies en aquel día sobre el monte de las olivas, que está enfrente de Jerusalén, a la parte del oriente, y el monte de las olivas se partirá por medio de sí hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un muy gran valle, y la mitad del monte se apartará hacia el monte y la otra mitad hacia el mediodía. Y sigue diciendo, sigue la profecía declarando que en aquel día, mi hermano, no va a venir a Rusia, a Japón, a México, a Estados Unidos. Viene el Mesías a Israel. Y exactamente, no sé si se fijaron, exactamente del lugar donde ascendió, de ahí del monte de las olivas, allí ascendió el Señor, allí viene al mismo lugar para defender a su pueblo, para establecer su reino milenial, y todo el pueblo de Israel está envuelto, está involucrado en todos estos planes. Alguien dirá: todos, digo, todos los que Dios sabe quiénes son. No me debo de preocupar, ni usted ni yo, de figurar quiénes, cuántos, de dónde y cómo. No, déjaselo a Dios, déjaselo a Dios. Ese es trabajo del Señor. Termino mis palabras diciendo esto: los 6 millones que masacró Hitler no cambió el destino de Israel. Déjeme lo repito antes de terminar: los 6 millones que masacró Hitler no cambió el destino de Israel. Lo incrementó, o sea, lo aumentó. A raíz de ello, el pueblo regresó a su tierra natal. Así es de que Israel es indestructible. Grábase esta expresión: Israel es indestructible. Am Israel Hay, el pueblo de Israel vive. Si quiere aprendérselo en el lenguaje original: Am Israel Hay. Am Israel Hay quiere decir: el pueblo de Israel vive.
Como cristianos debemos amistarnos con esta verdad irrefutable, mi hermano, mi hermana. Si eres hijo de Dios, si eres cristiano, haz amistad con esta verdad. No la rechaces, no la desprecies, no la ignores, porque también hay un pecado, una maldición sobre los que la ignoran. No nomás se echan en contra, sino aún la ignoran, para que no seáis acerca de vosotros arrogantes. La ignorancia de este pueblo produce arrogancia. Mi hermano, mi hermana, toma en cuenta estas palabras que están basadas en la palabra de Dios y sacúdete si sientes que te está cayendo un poco de polvo de antisemitismo. Sacúdelo, por favor, por amor de tu alma. Sacúdete eso y, Señor, ayúdame para mantenerme claro, porque tu pueblo es el mismo pueblo. No ha cambiado, no lo has cambiado. Tu pueblo Israel sigue siendo el Israel que escogiste desde un principio. No te equivocaste, tuviste problema con ellos, ahí están en la Biblia. Pero pregúntese usted, mi hermano, pregúntese usted si haya escrito todo un libro de la iglesia, ¿qué diría allí? Los problemas que hemos tenido, que hemos tenido como iglesia. Digo esto porque a muchos se les olvida que el Señor también ha batallado con su iglesia y todavía tiene una iglesia, todavía tiene a su iglesia, todavía tiene a sus fieles. Así es de que el Señor no se equivocó con escoger, con edificar su iglesia, tampoco se equivocó con edificar o crear a su pueblo Israel. Israel no puede ser destruido. Dios bendiga a cada uno que pone atención y que toma notas y que pregunta y que llama para indagar más sobre estos puntos de grande importancia, mayormente en este tiempo, donde están soplando muchos vientos fuertes de antisemitismo. Ten cuidado con ese veneno, mi hermano, mi hermana, mi amigo, mi amiga. Ten cuidado con maldecir al pueblo de Israel. Ten cuidado con ese veneno, porque te muerde, te mata espiritualmente. Dios os bendiga y os guarde, es mi deseo y mi oración.